historias que llegan a esta comunidad porque no pueden quedarse guardadas, no porque quien las cuenta quiera atención, ni porque quiera sentirse importante, sino porque llega un punto en el que vivir con eso adentro se vuelve imposible. Y lo que me pasó, la verdad, es que todavía me cuesta decirlo en voz alta, no porque no quiera, sino porque cada vez que intento explicarlo, me doy cuenta de que hay pedazos que simplemente no están, como si me hubieran arrancado partes del recuerdo y me hubieran dejado solo lo suficiente para seguir con miedo. Esto pasó en la Ciudad de México, y antes de que empiecen a imaginar cosas, quiero decir algo. Yo no me metí a una secta pensando que era una secta. No entré buscando rituales ni nada así. Si alguien me hubiera dicho desde el inicio que ese lugar terminaba con velas negras, símbolos en el piso y cabezas de cerdo, yo me hubiera reído o me hubiera ido, o no sé, pero no pasó así. Empezó como empiezan muchas cosas peligrosas, como una ayuda. En ese tiempo yo estaba viviendo solo por la zona de la Narvarte y llevaba semanas con el mismo cansancio pegado en el cuerpo, de esos cansancios que no se quitan durmiendo. Trabajaba mucho, hablaba poco. Yo era de los que salen del trabajo y se van directo a su casa, y si alguien me mandaba un mensaje tardaba horas en contestar, no por grosero, sino porque de verdad no tenía ganas. Había días en los que la ciudad me pesaba, el ruido, la gente, el metro lleno. Sentía que todo era demasiado y al mismo tiempo nada me importaba. Fue en ese contexto que conocí a Laura. No voy a dar apellidos ni nada, por razones obvias. Era compañera de trabajo, no de mi área, pero coincidíamos en la cocina cuando íbamos por café. Era de esas personas que te hablan como si ya te conocieran, pero sin ser intensa, solo amable. Un día me vio con la cara que yo traía y me dijo algo que se me quedó. Se te nota en los ojos. Yo me reí nervioso, como para quitarle peso, pero ella no estaba jugando. Empezamos a platicar. Lo típico: estrés, cansancio, sentirse atorado. Y fue ahí cuando me mencionó lo del grupo. No lo vendió como milagro, ni como religión. Dijo que era un espacio de apoyo, de acompañamiento emocional, que se reunían para hablar, para respirar, para ordenarse por dentro. Yo ya había escuchado cosas así, pero nunca me había animado, no porque no creyera, sino porque me daba flojera empezar algo. Ella insistió sin insistir, si me explico. Solo dijo: si quieres vienes un día, escuchas y ya, nadie te obliga. La primera reunión fue en una casa normal, de esas de calle tranquila, al sur de la ciudad. Recuerdo el camino, calles medio oscuras, el sonido lejano de una avenida, perros ladrando. La casa tenía una puerta blanca, macetas afuera y una luz amarilla en el zaguán. Nada que se viera raro. Adentro olía a incienso suave, de esos comerciales, y había sillas acomodadas en círculo. Éramos como 10 personas. El que dirigía se presentaba como facilitador. No decía pastor, no decía maestro, no decía líder. Facilitador. Traía ropa simple, hablaba lento, y tenía una manera de mirar a la gente como si realmente le importara lo que estabas diciendo. La sesión fue bastante normal, personas contando cosas, otras escuchando, un par lloró. A mí no me obligaron a hablar. De hecho, me dijeron que era válido solo escuchar. Salí de ahí con una sensación que no había sentido en semanas. Silencio interno, como si por una hora me hubieran apagado el ruido. Por eso regresé. Las siguientes reuniones siguieron con ese tono: pláticas, ejercicios de respiración, cerrar los ojos, identificar emociones, cosas así. Poco a poco empezaron a aparecer reglas chiquitas. Al principio eran recomendaciones: apaga el celular, así estás presente. No repitas fuera lo que escuchas aquí. No interrumpas, deja que la persona termine. Todo eso suena bien, y la verdad lo es, pero luego esas recomendaciones se volvieron normas y nadie lo notó, o al menos yo no lo noté. Lo que sí empecé a notar con el tiempo es que el grupo funcionaba como una burbuja. Te hacían sentir que solo ahí te entendían, que afuera la gente no estaba lista, que tu familia, tus amigos, tu pareja, si no estaban en el proceso, te atrasaban. Y eso lo decían de manera muy inteligente. Nunca decían: aléjate de todos. Decían: cuida tu energía, protege tu avance, no le des tu transformación a quien no la comprende.
Y esas frases se te van metiendo. Hubo un día en que el facilitador habló de capas. Dijo que el grupo tenía diferentes etapas, que había personas nuevas y personas avanzadas, y lo dijo con esa voz que no parece amenaza, pero sí autoridad. Yo recuerdo que sentí orgullo cuando después Laura me dijo que él había notado que yo estaba abriendo más rápido. Lo dijo como un halago, como si yo fuera especial. Ahí es donde entiendo que me agarraron. Conforme pasaron las semanas, comenzaron a invitarnos a convivencias. Primero algo simple, café al final, plática extra, quedarse un rato más. Luego, una cena. Y finalmente anunciaron una convivencia grande, por el aniversario del grupo. La palabra aniversario me sonó rara, porque yo acababa de entrar. ¿Aniversario de qué? Pero nadie preguntó. Todos sonreían. El facilitador dijo que esa noche sería especial, que sería una celebración, pero también una oportunidad para dar un paso. Y dijo algo que recuerdo perfectamente. Hay gente que está lista para pertenecer de verdad. La convivencia no sería en la casa de siempre, sería en una casa más grande, más adecuada. Nos mandaron la ubicación por mensaje y nos pidieron que fuéramos puntuales. También dijeron que no lleváramos acompañantes fuera del grupo, para cuidar el espacio. La noche de la convivencia, llegué a una zona que no conocía bien. Calles más silenciosas, casas grandes, árboles altos. Me acuerdo del portón, negro, pesado, con una cámara arriba. Toqué y tardaron en abrir. Cuando entré, sentí algo... no sé cómo decirlo, como si hubiera cruzado un límite. La casa era enorme. No era una casa bonita de revista. Era una de esas casas viejas, como de otra época. Techos altos, pasillos largos, cuadros antiguos, olor a madera húmeda. Había un jardín amplio con plantas descuidadas y una fuente apagada. La iluminación era baja, amarilla, como si no quisieran que se viera todo. Había mucha más gente de la que yo esperaba. No solo los 10 o 12 del círculo. Había quizá 30, 40. Algunos estaban demasiado arreglados para hacer una convivencia. Otros traían ropa oscura. Y lo más raro, había gente que no tenía el tono amable del grupo. Había miradas frías. Gente que no sonreía. Personas que te observaban como si estuvieran evaluando algo. Laura me recibió con mucha emoción, como si yo hubiera llegado a una fiesta de amigos. Me abrazó, me dijo que esa noche iba a entender muchas cosas. Yo intenté bromear para quitarle tensión, pero ella no estaba en modo de broma. Estaba convencida, y eso me inquietó. Nos ofrecieron de beber un vaso con algo oscuro, como vino o ponche. Olía dulce. Yo no soy de tomar mucho, pero era una fiesta. Y la presión social existía aunque nadie te gritara. Tomé un trago. Estaba fuerte. Sentí calor en la garganta. Alguien se me acercó y me dijo: hoy celebramos en serio. La música estaba baja. No era música satánica, ni nada así. Era como música ambiental, lenta. Había mesas con comida, pero casi nadie comía. La gente hablaba en grupos pequeños. Me llamó la atención que muchos se referían al facilitador con respeto exagerado, como si fuera más que un facilitador. Algunos lo llamaban padre, otros guía. Yo no sabía qué pensar. Hubo un momento en que apagaron varias luces. No todas, solo bajaron más la iluminación. El facilitador se paró al centro del salón principal y habló. Al principio fue un discurso común, agradecimiento, comunidad, avance. Pero luego empezó a decir cosas distintas. Dijo que el mundo de afuera estaba enfermo, que había fuerzas que te querían débil, que el grupo era un refugio, pero también era un camino, que no se podía caminar sin pagar algo. Y dijo algo que me dejó helado por lo directo. La pertenencia no se pide, se gana. Yo me acuerdo que tragué saliva, sentí la boca seca. Miré a Laura buscando una reacción, como para confirmar que yo estaba exagerando, pero ella estaba con los ojos brillosos, como emocionada. Después de ese discurso, la convivencia siguió, pero la vibra cambió. Empezaron a circular vasos otra vez. Me ofrecieron uno nuevo. Yo dije que ya no, pero insistieron con una sonrisa. Hoy sí, hoy se celebra. Y yo, estúpido, lo acepté. No sé en qué momento empecé a sentirme raro. Fue rápido, como si el piso se moviera poquito. Me dio un calor en la cara. El corazón se me aceleró. Pensé que era el alcohol,
pero era demasiado. Intenté ir al baño, pero un tipo me tocó el hombro y me dijo que me sentara. Respira, es normal. Y yo, como tonto, me senté. Lo siguiente que recuerdo es una risa, no sé de quién, una risa cerca de mi oído, luego voces mezcladas, luego el sonido de algo arrastrándose, como una silla, y después un apagón. No, un apagón de luz, un apagón mío. Abrí los ojos y lo primero que sentí fue frío, un frío de metal o de piedra. Intenté mover las manos y sentí las ataduras, muñecas, tobillos, el cuerpo pesado como si estuviera bajo el agua, la cabeza doliéndome, la boca con un sabor amargo. El olor fue lo que me confirmó que no estaba soñando. Cera quemada, incienso fuerte y un olor animal, húmedo, como carnicería. Cuando logré enfocar, vi velas, muchas velas negras. Estaban colocadas en el piso, formando un círculo. La luz era baja, pero suficiente para ver el centro de la habitación. Yo estaba amarrado sobre una mesa. No era una cama, era una mesa vieja, de madera, con manchas oscuras. El piso estaba marcado, con símbolos. No eran dibujos bonitos, eran líneas torcidas, formas que parecían hechas con prisa, con algo espeso. Había un círculo grande y dentro había figuras. Me acuerdo de ver como cruces, pero raras, y un símbolo que parecía un ojo, y otros que no sé describir. En algunas partes había sal o algo parecido, formando bordes. En una pared, colgado al revés, había un crucifijo. No era enorme, pero se veía clarísimo. Y debajo del crucifijo, en el suelo, había cabezas de cerdo. No una, varias. Las habían colocado como si fueran ofrendas. Algunas tenían la boca abierta, algunas tenían manchas en el hocico. El brillo de los ojos era real. Eso no era utilería. El olor no era de plástico, era de carne. Quise gritar, quise patear, quise levantarme. No pude. Me temblaban las piernas, sentí un zumbido en el oído y luego escuché pasos. Había gente alrededor, mucha. Formaban un círculo, como espectadores, y lo peor fue reconocer caras, no todos, pero sí algunos. Gente que en la convivencia sonreía, gente que me hablaba bonito. Estaban ahí, mirándome, sin expresión, algunos con túnicas oscuras, otros con ropa normal, como si hubieran salido del trabajo y luego hubieran venido a esto. El facilitador, o el padre, como ya le decían, estaba frente a mí. Traía una especie de capa o abrigo oscuro. No era un disfraz ridículo, era sobrio. Eso lo hacía más escalofriante. Habló con calma, como si yo no estuviera amarrado. Dijo que yo había sido elegido. Dijo que habían observado mi vacío, mi hambre, mi fractura. Dijo que esa fractura era buena, porque por ahí entraba lo que ellos necesitaban que entrara. Hablaba como si estuviera explicando algo lógico, como si fuera ciencia. Luego empezó el ritual. Yo no recuerdo todo en orden, y se los digo así porque es la verdad. Hay partes que son como fotos sueltas, imágenes, olores, sonidos, pero lo que sí recuerdo me persigue. Primero, alguien pasó detrás de mi cabeza y me sostuvo el cabello, como para que no la moviera. Otra persona me tocó el pecho con algo frío. Sentí la punta. Era metal, como una navaja o un punzón. Me marcaron la piel con algo que ardía. No fue un corte profundo, pero sí una presión que dejó una línea. Yo sentía el cuerpo sudando frío. Luego el padre empezó a hablar. No sé si era latín o qué, pero no era español normal. Era como un rezo al revés. La gente repetía frases cortas, como respuestas, como una misa, pero torcida. Las velas parpadeaban y las sombras en las paredes se movían raro, como si hubiera algo más allá de la luz. Después trajeron un recipiente. Era como un cuenco, oscuro por dentro. Lo acercaron a mi cara. El olor me golpeó antes de tocarlo. Sangre, fresca, metálica, tibia. Alguien me sostuvo la mandíbula. Yo traté de cerrar la boca, pero no pude. Me apretaban las mejillas. El cuenco tocó mis labios. Sentí el líquido. Intenté escupir, pero me obligaron a tragar. No sé cuánto tragué. No sé si fue un sorbo o más. Solo sé que el estómago se me revolvió y tuve arcadas. Y alguien se rió bajito, como si fuera parte del proceso. El padre dijo algo como, ahora estás abierto. Y la gente murmuró, como si aceptara una noticia. Luego vinieron las cabezas de cerdo. Tomaron una,
La levantaron y la colocaron cerca de la mesa, no encima, pero cerca. El olor era brutal, como grasa y sangre y algo rancio. El padre pasó la mano por encima de la cabeza del cerdo, como si la estuviera bendiciendo. Luego hizo lo mismo sobre mi cara, sin tocarme, como si estuviera transfiriendo algo. En algún momento me pusieron algo en la frente, una pasta fría. Olía a tierra, a ceniza. La extendieron con dedos. Sentí cómo se me pegaba al sudor. Y entonces, de manera muy clara, el padre me habló al oído, muy cerca. Si te resistes, te rompes. Si te entregas, perteneces. Yo lloré, no de drama. Lloré porque no entendía, porque sentía que estaba dentro de una pesadilla y no despertaba, y porque la gente alrededor no tenía ni una pizca de compasión. Después apagaron algunas velas, dejaron solo unas cuantas, como para que la oscuridad se comiera la habitación. En esa oscuridad, escuché algo que me heló, un chillido de cerdo. No sé si era real o si mi cabeza lo inventó, pero lo escuché como si estuviera al lado de mí. Y luego, el momento más horrible, el intento de obligarme otra vez. Trajeron el cuenco de sangre de nuevo. Esta vez insistieron más. El padre decía que el primer trago abre, el segundo sella. Yo traté de girar la cabeza, me la sostuvieron. Sentí el borde del cuenco golpeándome los dientes. Me lastimaron la encía. El sabor a hierro fue peor. Mi cuerpo se quería vomitar encima de mí mismo. Yo escuchaba voces. Algunas eran calmadas, como si estuvieran rezando. Otras eran como órdenes. Traga, no lo escupas. Así, más. No sé cuánto tiempo duró. Se sintió eterno. Después, alguien puso algo sobre mi pecho, pesado, una cadena, tal vez. Sentí el frío del metal. El padre decía que la cadena era para recordar. Yo en ese momento solo quería que todo se terminara, aunque eso significara quedarme ahí para siempre. El ritual siguió con cosas que no quiero inventar, así que les digo lo que sí recuerdo. El sonido de una campana pequeña, golpes secos en el piso, como si alguien marcara el ritmo, y el olor. Ese olor no se me va. Incienso mezclado con sangre y grasa. En un punto, el padre levantó las manos y la gente bajó la cabeza. Hubo un silencio pesado, como si todos esperaran algo. Y entonces él dijo, en español claro, ya está, ya lo tocó. No sé qué quería decir, pero después de esa frase, sentí algo encima de mí. No una persona, no un peso físico. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso, como si me hubieran metido la cara en una bolsa de plástico. Me costaba respirar. Sentí que me iba a desmayar. Y lo hice. Desperté en un cuarto pequeño, muy pequeño. No había luz, no había ventana. No había nada, solo paredes. El aire olía a humedad y a sudor viejo. Intenté incorporarme y me di cuenta de que estaba en el suelo, sobre algo que parecía una cobija, delgada, sucia. Grité. Nadie respondió. No sé cuánto pasó hasta que la puerta se abrió y una línea de luz entró como cuchillo. Me ardieron los ojos. Vi la silueta de un hombre, alto, con la postura de alguien acostumbrado a mandar. Dejó un plato en el suelo, agua y algo de comida. No se acercó. Me dijo, con voz neutra, como quien repite una regla, no te vas a ir hasta que seas uno más de nosotros. Luego, cerró. La oscuridad regresó. Ahí fue cuando empecé a entender que no era una sola noche, que no era un susto, que yo estaba atrapado. En algún punto me quedé dormido o me desmayé, no sé. En la oscuridad uno pierde el tiempo. No sabía si era día o noche. A veces escuchaba pasos afuera, a veces escuchaba murmullos, a veces juraría que escuchaba un cerdo chillar, muy lejos, como si en algún lugar de esa casa hubiera animales, o gente imitando animales. Yo no sé cuánto duró mi encierro. Podrían haber sido horas, podrían haber sido días. Mi cuerpo se sentía cansado como si hubieran pasado semanas. El guardia entraba de vez en cuando, dejaba agua. A veces me miraba como si yo fuera un objeto. En una ocasión me dijo, no pelees, ya estás dentro. Es más fácil si aceptas. Yo le pregunté qué querían, pero él solo sonrió. Una sonrisa chiquita, sin humor. Que te quedes. Hubo una noche, o lo que yo creo que fue una noche, en que
escuché algo distinto. Gritos, no de película, gritos apagados, como de alguien intentando no gritar. Y luego un golpe seco y silencio. Yo me quedé helado en el suelo, con las manos temblando, tratando de no respirar fuerte. Esa fue la primera vez que pensé, de verdad, que quizá no iba a salir. Después de eso, empecé a pensar en escapar, no porque fuera valiente, porque el miedo, cuando dura demasiado, se convierte en otra cosa, en desesperación, en una necesidad animal de salir. El guardia tenía hábitos, siempre dejaba el plato primero, luego el agua. Siempre abría la puerta lo suficiente para meter el brazo y luego miraba alrededor como revisando. Una vez, cuando entró, noté que traía una llave colgando de un llavero. No la soltaba, pero la tenía cerca. Yo esperé. No sé cuántas veces esperé, pero un día, cuando abrió, me lancé. Fue un movimiento torpe, más rápido en mi cabeza que en mi cuerpo. Le agarré el brazo. Él reaccionó en chinga. Me pegó con el antebrazo en la cara. Me mareó. Olí su sudor, su perfume barato. Forcejeamos. No fue una pelea como en las películas. Fue fea. Codos, uñas, desesperación. Yo sentía que si fallaba, esa misma noche me mataban. Logré pegarle una patada en la rodilla. Se dobló. Y en ese segundo, le jalé el llavero. Salí al pasillo corriendo. El pasillo estaba oscuro, con luces bajas. Olía a cera. Olía a algo quemado. Había puertas, muchas. Algunas tenían símbolos pintados. Pasé corriendo sin pensar. Escuché al guardia gritar, pero no entendí qué dijo. Solo entendí el tono. Alarma. Me metí por un corredor largo y vi una escalera. Subí. Mis piernas temblaban. Llegué a un piso superior con un pasillo aún más largo. Había cuadros antiguos. Algunos estaban torcidos. Y lo juro de verdad. Sentí que la casa misma me estaba mirando, como si supiera que yo estaba ahí. Escuché pasos atrás, varios, no solo el guardia. Corrí. Encontré una puerta. Estaba cerrada, pero la llave funcionó. Entré a un cuarto grande, como un estudio. Había muebles viejos, una biblioteca y en el centro, un símbolo enorme en el piso, cubierto con una alfombra a medias, como si lo quisieran ocultar, pero no del todo. No me quedé a verlo. Solo busqué una salida. Había una ventana. La abrí con fuerza. Era alta. El jardín estaba abajo. Y pensé, me voy a quebrar. Pero me lancé. Caí mal. Sentí un dolor en el tobillo que me subió como fuego. Pero me levanté. Corrí cojeando. El jardín parecía más grande de lo que recordaba. La fuente apagada. Las plantas. Sombras por todos lados. El portón estaba al fondo. Corrí hacia ahí como pude. No sé cómo lo abrí. No sé si estaba inseguro. No sé si alguien lo abrió desde adentro. Solo sé que de repente estaba afuera. Y ahí viene lo más raro. No recuerdo cómo llegué a un lugar seguro. Recuerdo luces, carros, el sonido de una avenida. Recuerdo estar sentado en una banqueta con las manos temblando. Recuerdo ver mi ropa manchada. Recuerdo que alguien me habló, pero no recuerdo su cara. Recuerdo llorar y sentir vergüenza por llorar. Y luego, otro vacío. Los días después fueron una mezcla extraña. Yo le dije a alguien, no sé si a un amigo o a un familiar, que me habían asaltado. Lo dije porque era más fácil, porque decir la verdad era ridículo. Nadie me iba a creer y porque, sinceramente, yo mismo dudaba. Había momentos en los que pensaba, igual lo soñé, pero luego me veía las muñecas lastimadas, las marcas, el tobillo hinchado y sabía que no. Intenté buscar a Laura. No contestó. Intenté ir a la casa de las reuniones normales, la primera casa, y estaba cerrada. Pregunté a vecinos, y una señora me dijo que ahí nunca se reunía nadie, que la casa estaba casi siempre sola. Eso no tenía sentido. Yo había estado ahí. Yo recordaba las sillas, el incienso, la sala. Los días se volvieron semanas, y entonces empezaron las secuelas. Primero fueron los sueños, sueños donde estaba otra vez amarrado, sueños donde veía el cuenco acercarse, sueños donde el crucifijo estaba al revés y se movía solo, como si lo giraran, sueños donde las cabezas de cerdo abrían la boca y de ahí salía un sonido que no era de cerdo, sino de persona. Me despertaba empapado, con el corazón a reventar, con un sabor metálico en la boca, como si de verdad hubiera tomado algo. Luego vino lo otro,
los chillidos. Al principio lo escuché una noche, casi al amanecer, y pensé que era un carro, una alarma, un vecino, pero no, era un chillido de cerdo, clarísimo, largo, doloroso, como si alguien estuviera matando un animal en mi sala. Me levanté de golpe, prendí todas las luces, revisé, no había nada. Me quedé parado en medio del departamento con la piel erizada, con el silencio tragándose el aire. Pensé que había sido mi imaginación, pero pasó otra vez y otra. A veces era un chillido corto, como un gemido. A veces era como si el sonido viniera del baño, o de la cocina, o de la pared. Hubo una noche en la que me encerré en mi cuarto, con la luz prendida, y escuché, clarito, pasos afuera, pasos lentos y un resoplido, como el sonido de un animal olfateando. Yo sé cómo suena un cerdo, y eso sonaba como un cerdo, pero dentro de un departamento, en la Ciudad de México, en un cuarto piso. Empecé a dormir con audífonos, con música, con ruido blanco, con lo que fuera, pero aún así, de vez en cuando, entre los sonidos, escuchaba ese chillido. Y no solo eso, empecé a notar cosas pequeñas que me daban miedo por lo absurdas. Un olor a cera en la sala sin razón, una sombra en el espejo que no correspondía con nada, un zumbido en el oído, como el que sentí aquella noche, cuando el padre dijo, ya está. La peor parte es la sensación de que no terminó, de que, aunque yo escapé físicamente, algo se quedó, algo que ellos sellaron. No sé si es sugestión, trauma, paranoia, pero hay noches en las que, antes de dormir, me acuerdo de esa frase: el primero abre, el segundo sella, y me pregunto si lo que tomé fue lo que me dejó así. Intenté denunciar, lo pensé, pero ¿cómo lo cuentas? ¿Cómo dices? Me metí a un grupo de ayuda y terminé amarrado en un ritual, en una ciudad donde la gente ya no cree ni en lo evidente, mucho menos en esto. Además, tenía miedo, miedo real, miedo de que, si movía algo, me encontraran. Y para ser honesto, hubo algo más que me detuvo, el pensamiento de que quizá, de alguna manera, ellos seguían cerca, porque a veces, en la calle, me daba la impresión de ver a alguien observándome, un hombre con gorra, una mujer con saco negro, un carro que pasaba 2 veces, cosas que quizá eran coincidencias, pero que me hacían apretar el paso. Lo que más me duele admitir es que dejé de confiar en grupos, en terapias, en invitaciones, en gente demasiado amable, porque aprendí, de la peor forma, que hay personas que saben exactamente qué decirte cuando estás roto. Saben cómo ofrecerte un lugar, saben cómo darte familia, y luego, cuando ya estás dentro, te convierten en otra cosa. No sé qué fue ese grupo, no sé cuántas casas tenían, no sé si la mansión sigue existiendo o si la cambian de lugar. No sé si Laura fue víctima o cómplice, no sé si el padre era una persona o algo más. Lo único que sé es que yo entré buscando calma y salí con una pesadilla que no se termina. Y si algo puedo decir, así, directo, es esto: tengan cuidado a qué lugares van cuando se sienten solos, porque en esta ciudad hay de todo, y entre tantas ofertas de ayuda, hay algunas que no quieren salvarte, quieren poseerte. Yo no sé qué sea de mí en unos años. No sé si esto se me quite. No sé si algún día voy a volver a dormir sin sobresaltarme. Pero no podía guardarme esto más tiempo, porque si alguien escucha esto y reconoce algo, una frase, una dinámica, un tipo de grupo, tal vez todavía esté a tiempo de irse antes de que sea tarde. Y si alguna noche, cuando estén en su casa, escuchan un chillido que no debería estar ahí, no lo ignoren, no lo expliquen rápido, no se convenzan de que seguro fue el vecino. A veces, lo que te sigue no hace ruido hasta que ya está adentro. Después de escuchar una historia así, es fácil pensar que todo fue una locura, una exageración o una mala decisión aislada. Y tal vez lo fue, tal vez no. El problema es que muchas cosas peligrosas no se ven peligrosas al inicio, no llegan con gritos, ni con símbolos, ni con advertencias claras. Llegan como ayuda, como comprensión, como un lugar donde por fin alguien parece escucharte. En una ciudad como la nuestra, donde todos cargan algo encima, no es raro buscar espacios para sentirse acompañado.
Pero también es cierto que hay personas que saben aprovecharse de ese momento exacto en el que alguien está más vulnerable, no para ayudarlo, sino para controlarlo. Este relato no busca señalar creencias, ni decirte en qué creer o qué no. Solo dejar una idea clara. Cuestionar no es traicionar, dudar no es fallar, y alejarte a tiempo también es una forma de cuidarte. Si algo de lo que escuchaste hoy te resultó familiar, si reconociste dinámicas, frases o actitudes, confía en esa incomodidad. A veces, esa sensación es lo único que te avisa que algo no está bien. Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de esta comunidad donde estas historias pueden ser contadas. Cuídense mucho y recuerden, no todo lo que se presenta como luz lo es. Nos escuchamos en el próximo relato.